general, y la verdad que nos gustaría discutir directamente con los principales funcionarios de cada área. Lo que estamos tratando de hacer nosotros es planteando una serie de interrogantes y cuestionamientos que tienen que ver con la orientación general del presupuesto. Para nosotros es un presupuesto que consolida un ajuste muy fuerte que ya se dio en el 2024 y que anticipa otra ronda de ajuste para el 2025, donde las prioridades no son, creemos nosotros, la que hoy tiene la sociedad argentina. Una sociedad que tiene 53% de pobreza, casi 7 de cada 10 niños bajo pobreza, no debería estar ajustando en políticas sociales, no debería estar ajustando en políticas de acompañamiento a las personas en situación más vulnerable. Sin embargo, bueno, como hoy estamos preguntando aquí, en muchas áreas, en muchos programas del presupuesto hay ajustes muy fuertes y creemos que es una política que no va a resolver las carencias que hoy tiene. Es un presupuesto que, en lugar de estar diseñado en función de la necesidad que tiene la economía argentina, la sociedad argentina, está diseñado simplemente como un intento de dar una señal a determinados mercados para volver a iniciar un ciclo de endeudamiento de la Argentina. Nosotros estamos tratando de poner eso sobre la mesa y intentando que eso abra un debate al respecto. Yo pondría criterios básicos, ¿no? En un contexto social como vive en la Argentina, políticas de vivienda, integración suburbana, de niñez, políticas de combate a la pobreza, inversión en salud, en educación, jubilaciones deberían ser intocables, ¿no? Y si no alcanzan los recursos para garantizar esas inversiones, deberíamos estar discutiendo de dónde los sacamos. Este mismo Congreso votó la disminución del impuesto a los bienes personales, que es un impuesto que pagan las personas de mayor patrimonio en la Argentina, un error. Este Congreso no discute el llamado gasto tributario, es decir, todas las exenciones impositivas que el Estado argentino otorga y que le quitan recaudación, algunos injustificadamente. Me parece que lo que deberíamos hacer es el camino inverso al que estamos haciendo. Plantear cuáles son las necesidades que tiene la sociedad argentina y cómo conseguimos los recursos para eso. Si lo que se hace es el camino opuesto, que es el camino de partir de la cantidad de recursos y simplemente discutir cómo ajustamos el gasto, se produce un daño social muy grande que viene asociado a un daño en el tejido productivo, que viene asociado a un daño en la actividad económica, y creo que de esa manera la Argentina no se va a recuperar. A lo mejor algunos harán algunos negocios, pero la Argentina productiva y la Argentina que hoy está sufriendo no va a poder salir adelante. Escuchábamos al diputado Itay Hackman, una de las referentes económicos del bloque Unión por la Patria, dando la visión sobre el presupuesto de ese espacio, el espacio de la principal oposición. Llegamos al final de esta primera parte de plenario. Vamos a una breve pausa y después seguimos con mucha más información legislativa. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes.
Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. ¿Tiene amigos en la política? Vuelvo a esa noche tan inolvidable para todos. Estaba con su hija. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Y seguimos con plenario y decíamos al principio del programa que bueno, uno de los datos salientes de esta semana en materia política fue sin duda la ruptura del bloque radical. Eran 33 diputados hasta anoche, ahora están repartidos en un bloque de 21 por un lado, 12 por el otro, de eso nos va a hablar Pablo. Sí, hago una alerta spoiler, que es que cuando dice las placas, una de las placas dice que no tenía nombre todavía pero es ahora, el bloque. 3 minutos. Claro, en el transcurso de la mañana, mediodía y principio de la tarde. Gracias, señora productora. Bueno, tenemos nombre, habemos nombre para el nuevo bloque escindido del radicalismo, que como decía José, son 12. Hacemos de vuelta o repasamos, si se quiere, ¿no? la cronología, lo que mencionábamos recién. El martes una reunión del bloque en donde había quedado en suspenso esa ruptura, se venía
amenazando mucho con que aquellos sectores, sobre todo, ¿no?, con los 5 pelucas y demás, los diputados de la UCR que habían ido a la Casa Rosada, se venía hablando de que el radicalismo había quedado al borde de la fractura. Bueno, el martes algo sucedió que se puso paño frío, se estiró esa definición, parecía que se estiraba por lo menos una semana más, pero el miércoles, sin que haya mucho aviso, que no haya una información para los 33 integrantes de lo que todavía era el bloque del radicalismo, Rodrigo de Loredo, más algunos otros diputados, Roxana Reyes, Soledad Carrizo, Luis Picat, lo mencionábamos recién, a Roberto Sánchez, que lo escuchábamos hace un momento, igual que Anieri hablando sobre el presupuesto, fueron a la Casa Rosada y tuvieron una reunión con muchos funcionarios del oficialismo y también con el bloque del PRO en una mesa amplia donde estaba el asesor Santiago Caputo, donde estaba Federico Sturzenegger, bueno, Guillermo Francos y otros integrantes del Ejecutivo, además obviamente de diputados de La Libertad Avanza. Eso motivó que finalmente, ayer por la tarde-noche, se efectivizase esa fractura, esa ruptura, esa decisión, y hay un nuevo bloque que ahora se llama Democracia para Siempre. Este es un poco la novedad de último momento, el nombre, y que está integrado por estas personas o estos diputados que estamos leyendo ahora en pantalla en esta primera placa, que son Manuel Aguirre de Corrientes, Marcela Antola de Entre Ríos, Fernando Carvajal de Formosa, que es un hombre muy activo, es uno de los que ha llevado la voz más fuerte, más potente. Ese de Manes. Sí, hombre que cercano a Manes, hombre que compite siempre contra Gildo Infran en Formosa, es un ex juez, así que es un hombre muy ducho y avesado en lo que tiene que ver con cuestiones de las leyes, y que estuvo muy activo, digamos, criticando a los diputados que se han acercado a la Casa Rosada. Carla Carrizo de Evolución, Mariela Coleta lo mismo, Dania Tabela lo mismo. En la siguiente placa, bueno, vamos a seguir repasando quiénes son los 12 integrantes de este nuevo bloque. Ahí tenemos a Marcela Colli de La Pampa, a Melina Giorgi de Santa Fe, cercana a Puyaro, Pablo Juliano, también hombre muy cercano a Facundo Manes, y que es efectivamente el nuevo presidente del bloque, o el presidente de este bloque, de este nuevo bloque, hombre de la provincia de Buenos Aires, de la Juventud Radical, y que un poco me sorprende, por lo menos a mí, porque ingresó el año pasado a la Cámara. Bueno, el propio Facundo Manes, Juan Carlos Polini, que es de Chaco, y Jorge Risotti de Jujuy, que es un hombre cercano, si se quiere, o en su momento era cercano a Morales, ahora seguramente cercano a Sadir. Bueno, hasta Juliano, ahí los 12... es el hombre, el referente, el cerebro político de Manes, dicen muchos. ¿Quién? Juliano. Juliano. Sí. Claro. Es un diputado joven, de vuelta, que viene de la Juventud Radical, de Necochea, que fue muy activo en la discusión por las universidades, porque como muchos dirigentes de la provincia de Buenos Aires, nacen en algún lado de la provincia de Buenos Aires, pero después se desarrollan políticamente en la ciudad de La Plata. Y bueno, se cristaliza, si se quiere, lo que ya se venía viendo en muchas votaciones, ¿no? Un radicalismo muy dividido, con mucha tensión interna, con muchas divisiones y con miradas muy distintas de cómo posicionarse, sobre todo frente a la Casa Rosada, frente al oficialismo y frente a un Javier Milei que ha ido, más allá de que se muestra despreciando la política, ha ido teniendo o encontrando los canales para poder dialogar y para poder, digamos, ir encontrando interlocutores y apoyos legislativos, teniendo en cuenta la debilidad legislativa justamente que tiene el oficialismo. Del otro lado quedó un bloque de radicales de 21 diputados encabezados por Rodrigo de Loredo, muchos de ellos referenciados en las provincias, en el interior, y en muchos gobernadores, como por ejemplo pienso en Cornejo, ¿no? Claro. Donde ahí está Anieri, está Pamela Verazay y bueno, muchos otros. Y otros más intermedios como Cobos o Barleta, que no dieron el salto, ¿no? Pero que tampoco están del todo de acuerdo con lo que pasa respecto de la Casa Rosada. Claro, sí. Ahí mirando ahí el listado uno dice, porque, o sea, no tienen gobernadores la mayoría, pero algunos sí.
En el caso de Melina Giorgi, sí, está alineada Sí. con Puyaro. Puyaro está muy alineada con Lustó, muy alineado Sí. con Lustó, el gobernador. Siempre recordemos cuando ganó las elecciones, bueno, hizo al primero que mencionó, Sí, fue claro. en momentos en que se disputaban un poco a ver quién era de Bullrich y quién era de Rodríguez Larreta. Bueno, él era radical y él al que mencionó en ese momento fue a Martín Lustó. Polini no sé si es de Esdero, yo diría que sí, es muy cercano al gobernador chaqueño de Esdero, me parece que sí. Risotti sí, es del gobernador. Polini, por lo que tengo entendido, es más cercano al sector de Ah, Rosas. de Rosas, es verdad. Es verdad. Y sí, y también es algo que se ve, ¿no? A partir de esta plaga que nos trae Pablo, cómo juegan también las internas en las provincias, teniendo en cuenta que Esdero junto con Valdés, bueno, trabajan en buena cercanía con el gobierno. De hecho, Tournier, uno de los 5 radicales L, sí responde directamente al gobernador Valdés. De hecho, él no es afiliado al Partido Radical, sino que desembarcó en la bancada por pedido expreso de Valdés. Y ya que mencionabas a Valdés, bueno, Manuel Aguirre, que es correntino, bueno, él está peleado con Valdés. Está así distanciado, que sí. directamente a él se entiende que se vaya para el otro lado donde, donde está el gobernador, en este caso. Y ahí la que no se pudieron llevar es ¿A quién? a Zarapura. Claro, estaba Todavía. pensando si ahí no hay un juego ya Ponele hilando que muy sí. fino, ¿no? De, che, tengo un huevo en cada canasta. Y Sí, vemos, tengo a vemos. Risotti en los más disidentes y tengo a Zarapura Muy en los bien. menos. Un dato, yo a Zarapura la vi ayer en el primer piso de la Casa Rosada. Zarapura No, es dato, muy dato. amiga de Martín Menem. Se conocen hace bastante y en parte de ahí, bueno, puede tener que ver esas relaciones políticas, pero sí, lo cierto es que hay 2 radicales por Jujuy en la Cámara de Diputados y están divididos entre ellos. Claro, claro. Bueno, pero me inclino también por pensar eso que decís. Realmente sí, es muy de pensar así. Sí, muy hacemos equilibrio. Claro, sí, ya que tengo 2, dividamos. Bueno, Por parecido dos, a lo que sí. hace Frigerio con Vallejos Claro. en el Claro. PRO y con Morchio en Encuentro Federal, o lo que hace Torres con Ana Clara Romero y con el Loma Ávila. Es una dinámica que suele darse de dividir los huevos en la canasta, ¿no? Claro, claro. Y son clave los gobernadores, teniendo en cuenta, por ejemplo, hoy la reunión que hubo en la Casa de Gobierno, que de ahí vos venís, viste que estuvo, no hubo mucha definición, pero estuvieron los 10 gobernadores, ¿no? Los 10 No, junto con el estuvieron Cano. los 5 del PRO o más filo PRO. Digamos, estuvo Jorge Macri, Frigerio, Nacho Torres, Poggi y Orrego. Por eso digo filo PRO, Claro. por Orrego y Poggi, que vienen en realidad del peronismo, pero bueno, después terminaron dentro de Juntos por el Cambio y más cercanos al PRO. Y lo que no había certeza tampoco era si va a haber reunión o no finalmente con los radicales, porque los radicales, dentro de todas estas paradojas que pasan en la política argentina, terminaron con las elecciones del año pasado con 5 gobernadores y gobernando una provincia como Santa Fe, que es la Claro. tercera en peso económico y en peso electoral del país. Pero bueno, ahí, digamos, el Ejecutivo se puso en primera persona de alguna manera a negociar lo que tiene que ver con el presupuesto. Otro de los temas que no mencionamos o que me gusta, que estaba bueno para mencionar, es el tema de las asignaciones específicas. Eso van a reclamar o están reclamando mucho, sobre todo los gobernadores, digamos, todo aquello que no se está, todo fondo que no se esté ejecutando, pero que tenga una asignación específica, bueno, si no se está ejecutando, que vaya a engrosar la masa coparticipable. Claro. Así que hoy hubo una reunión de vuelta importante, porque es el propio presidente recibiendo a 5 gobernadores del PRO, y veremos si finalmente hay o no una convocatoria para los radicales, que también son 5 y que tienen visiones distintas. Es decir, uno puede decir Cornejo, Valdés y Esdero juegan claramente Claro. en un mismo tándem. Puyaro está más cercano a Lustó, si se quiere, y Sadir, que es de alguna manera la continuación de Gerardo Morales, me parece que está como equidistante, ¿no? Sí. Haciendo equilibrio ahí desde el norte. Y ahí quedaron entonces, en definitiva son 21 de un lado, Sí, 21 21 diputados de un lado, con Rodrigo de Loredo a la cabeza, sí. y 12 del otro con Pablo Juliano a la cabeza. Y es Democracia Forever. Ese es el nombre. Democracia el nombre Forever para siempre. o Democracia Eligieron. para siempre es el nombre del flamante bloque radical. ¿Sabes de dónde me suena también Democracia para Siempre? Tiene que ver con el legado alfonsinista, pero
Fue uno de los eslóganes que usó Alberto Fernández en la campaña de 2019. Lo estoy buscando en el buscador a ver si lo encuentro, pero estoy casi seguro que en los banners de campaña de aquel Frente de Todos, Democracia para Siempre era uno de los eslóganes. Y bueno, algún peronista más clásico te diría que Alberto Fernández es más alfonsinista que peronista. Sí, ¿no? sí. puede ser, seguramente sí. Claro, fue el 10 de diciembre que arrancó. usaron esa convocatoria por el Día de la Democracia cuando asumió Alberto Fernández. Bueno, va a ser clave entonces. Y en este sentido, me parece que festeja el gobierno esta división porque evidentemente le resulta redituable. Yo creo que el gobierno está... mi duda es si la estimula o no las rupturas, pero me parece que se está apoyando en esas rupturas, en lo que se va rompiendo de los bloques legislativos, de lo que no va funcionando de la oposición, para acumular, porque la verdad es que con 38 diputados, 39 más 6 senadores, si no se hace cuesta arriba, Sí, ¿no? una vieja y muy usada frase en política, no voy a decir nada novedoso, pero divide y reinarás. Claro. Todo esto se gestó el martes pasado, el martes a la noche, explotó ayer. Definitivamente el martes parecía que se había encarrilado, no se había encarrilado nada en realidad, pero era más una expresión de deseo. Hubo una declaración de Mariano Campero con los colegas de La Nación Más en la que dijo que si tenía que elegir entre Javier Milei y Martín Lustó, presidente del Partido Radical, optaba por el presidente de la Nación, Javier Milei. Eso fue como el detonante, ¿no es cierto? Si tenías alguna duda, ya está. Claro, si faltaba algo más. Evidentemente, pero bueno, el martes pasado fue esto, pero paralelamente el martes también hay actividad de todo tipo. Y acá en la Cámara de Diputados se hizo un homenaje en Pasos Perdidos, suele hacerse, en este caso al chaqueño Palavecino. Fue una distinción que se le hizo por los 40 años de actividad. Estuvo ahí presidido por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y fue un reconocimiento a la carrera artística de quien verdaderamente es un símbolo del folclore nacional. Y bueno, Oscar Esperanza se llama el chaqueño palavecino. La verdad que no sabía su nombre. Yo vi... eso quería, perdón que te interrumpa, José. Había visto una publicación de Pamela Caletti. Claro, haciendo este homenaje. Claro, salteña, claro, obvio. Sí. Bueno, ¿qué dijo Martín Menem? Que es un reconocimiento a la trayectoria de uno de los artistas del folclore más importantes que tiene la Argentina, y vemos, se transformó en un espectáculo de danza también, este evento. Dijo, tenerlo acá, dijo Menem, tenerlo acá hoy, más allá del cargo que ostento, me siento emocionado como ciudadano y me toca darle el reconocimiento de esta Cámara, así que muy feliz por esto, se confesó el presidente de la Cámara de Diputados. ¿Qué dijo el chaqueño? Agradeció a los interesados en realizar este homenaje, dijo él que solamente quería cantar. Bueno, es un agradecido, quería llegar, quería representar a mi país, mi región, a la argentinidad, y nos encontramos acá con 40 años de trayectoria, agradecido a Dios para llegar a la gente en todos estos años ininterrumpidos de música. Y bueno, la diputada estuvo también, la diputada Yolanda Vega, que ella fue la impulsora de esta iniciativa, este reconocimiento, que dijo estar emocionada, muy contenta, dijo que ahí vemos estos son los patricios, ¿no? Hemos iniciado este trabajo desde el Congreso con un proyecto de resolución para destacar a una figura que ha trascendido las fronteras de Argentina y el mundo y que cumple 40 años de una gran trayectoria. Y aparte decían, bueno, obviamente ahí señalaban ahí Oscar Esperanza, el chaqueño palavecino, decía que ha hecho crecer nuestra cultura y nuestro folclore. Bueno, estuvo Raúl Cardinali, ahí no conocía quién era el que recién mostrábamos recién las imágenes, y es intendente de Cosquín. Y dijo que estamos en el Congreso de la Nación acompañando al chaqueño palavecino, y recordaba que obviamente el Festival de Cosquín, donde es una de las estrellas habituales, fue el que le dio el espaldarazo a su larga y exitosa trayectoria. Y bueno, ahí vemos entonces las imágenes de estas referencias a la cultura que suelen hacerse en el Congreso de la Nación. Ahí vemos al intendente de Cosquín. Y bueno, el saludo de todos los que fueron a homenajear, este homenaje muy justo al
chaqueño palavecino. Y ahora recordemos entonces también que bueno, se presentó finalmente la ley de hojarascas. Sí. Y aparte tuvo anexos, no son anexos, pero bueno, leyes paralelas que llegaron juntas. Por ejemplo, una es la del divorcio simplificado, de eso nos va a hablar Antonio. Sí, así es, José. Proyectos satélites también le dicen en el ministerio que encabeza Federico Sturzenegger, porque acompaña esta idea que tiene el gobierno de avanzar con la desburocratización del Estado y con la simplificación de varios trámites. Uno de estos tiene que ver con el divorcio express, que bueno, implica la disolución del vínculo matrimonial en sede administrativa y deriva de la ley Bases. Es uno de los proyectos que de las iniciativas que estaba en el primer borrador de la ley Bases que conocimos en diciembre. Bueno, finalmente se fue desgranando esa ley y esta iniciativa quedó por fuera, pero ahora el ministerio de Federico Sturzenegger busca avanzar con este proyecto, que vamos a empezar a comentarlo. Tenemos para pasar a la siguiente placa y repasar que este proyecto, bueno, lo que implica es una propuesta de un divorcio más rápido, económico y con mayor libertad. Es lo que asegura el gobierno que va a permitir esta iniciativa. La vía administrativa permitirá la disolución del vínculo por mutuo acuerdo, de menos costos y mayor agilidad. Lo cierto es que, bueno, para avanzar con este trámite administrativo que excede la participación del Poder Judicial, van a tener que estar de acuerdo las dos partes. Algo que suele ocurrir y que también va a ser tentador cuando se vean la menor cantidad de costos y la velocidad, José, con la que puede salir este divorcio. Para algunas de las partes puede ser no deseado, pero lo cierto es que un divorcio judicial tarda un tiempo en salir. Con esto buscan agilizarlo de entrada. Claro, esto viene a solucionar cuando más o menos hay acuerdo, ¿no? Sí, por lo menos tienen que presentar el acuerdo ante la sede administrativa para asegurarlo, ¿no es cierto? Hay algunos beneficios que en el gobierno esgrimen de este divorcio. Bueno, el divorcio judicial conlleva costos y tiempos prolongados por la participación de abogados en algunos casos, pero también por los tiempos propios de la justicia, que muchas veces lo demora, también porque tiene otro tipo de tratamientos. Es una forma también de quitarle responsabilidades y pesos al Poder Judicial para que pueda avanzar con otras cuestiones. O sea, acá no necesitas abogado. No se necesita abogado, hay que ir a algún registro civil, alguna sede administrativa de donde se contrajo el matrimonio y avanzar con la firma de papeles. Esta vía administrativa, te decíamos, va a facilitar distintas cuestiones, porque bueno, lo que entiende es la posibilidad de avanzar con una firma y que ya salga rápido este divorcio. El matrimonio lo percibe este proyecto como un concepto de vida en común, de mutuo acuerdo, pero las partes podrían dar fin al matrimonio con un trámite más rápido y más flexible, facilitando nuevos proyectos de vida, porque claro, lo que implica muchas veces la demora en el divorcio es que si alguna otra persona quiere avanzar con otro proyecto de vida o con otros trámites para los cuales también necesita tener el divorcio realizado, es más complicado porque bueno, demora más tiempo, ¿no es cierto? Esto es otro de los puntos con los que buscan tentar a que más personas avancen hacia esto. Se busca la celeridad, la reducción de costos y el alivio de la carga judicial, lo que decíamos antes, sacarle a la justicia también trámites que se pueden resolver de otra forma, y la propuesta para una alternativa más accesible y eficiente para disolver el vínculo matrimonial, porque como decíamos antes, implica la firma de las partes para avanzar con esta iniciativa. Recordamos, es uno de los proyectos que presentó el ministro de Regulación, Federico Sturzenegger, pensando en estos proyectos, ¿no?, que vienen trabajando desde la cartera con la simplificación, la desburocratización de varios de los trámites que muchas veces termina rodeando el Estado y muchas veces genera estas demoras. Entonces, justamente, bueno, estaba la ley de hojarascas, que son 63, derogación de 63 leyes. Estaba también este proyecto satélite, entonces, sí, justamente, y estaba otro sobre la agilización de la justicia, creo. Esos son los tres que presentaron el lunes pasado, el lunes anterior fue todo sí, esto. Este lunes no, el anterior. El lunes se llevó la agenda el anuncio de AFIP.
De la FIP, es verdad. Todas verdad. las semanas siempre para encontrar la centralidad de este gobierno. Pero ahora lo que me estaba preguntando mientras hablaba Antonio era ¿cuándo lo van a tratar? Porque obviamente esto va a salir muy probablemente, pero los tiempos nos dan para que salga en este periodo ordinario. Veremos en todo caso si se convoca extraordinarias para mandar este tipo de cuestiones o si se lo deja ya para el año que viene. Que está casi descartada también la posibilidad de que el gobierno prorrogue hasta fin de año. Muchas veces se toma esa decisión de que el gobierno prorrogue el funcionamiento del periodo ordinario antes de llamar a extraordinarias. Y en caso de extraordinarias uno entiende que podría ser uno de los proyectos que el Ejecutivo podría autorizar para su tratamiento. Vamos a ver cómo se da acá el debate en las comisiones primero, pero parece ser un proyecto que no debería tener mayores complicaciones para ser aprobado. Claro. Y recordemos entonces, cuando Antonio dice, bueno, está descartado que vayan a prorrogar, porque es porque le conviene a los gobiernos, en todo caso... marcar la agenda. Marcar la agenda, bueno, te mando solamente extraordinarias. O sea, tenemos extraordinarias, no me sorprenden con nada, no me sorprenden con mandar, por ejemplo, este tema de los DNU, que no sé si van a llegar los tiempos como para que se pueda llegar al recinto. Entonces, bueno... Convocamos, esto termina, ¿cuántas semanas quedan? Quedan 5 semanas. 5 semanas, sí, hasta el 30 de noviembre. 5 semanas, o sea, 5 miércoles con posibilidades para tratar. Uno está asignado al presupuesto y nada más que el presupuesto. Nunca se trata de otra cosa más. Cuando se trata de presupuesto es solo eso. Uno imaginaría que va a haber una sesión más, pero ya tiendo a pensar que me da duda de que pueda llegar a haber una sesión donde entren esos proyectos, donde bueno hay mucha intención de meter ficha limpia, que quedó ahí colgadito. Sí, voto extranjero creo que también fue parte de lo que incluso se habló ayer en la reunión, voto extranjero, ficha limpia y juicio por jurado. Claro, eso era lo que estaba un poco, por lo menos que están con dictamen. Juicio por jurado que consiguió dictamen esta semana con un consenso. Yo me digo, bueno, me refregé los ojos cuando escuchaba hablando de consensos a Rodolfo Tailade. Elogiando lo que habían llegado a alcanzar y dije, bueno, está muy bien, se llegó a eso. Perfecto. Bienvenidos sean los consensos y bienvenida sea una breve pausa y seguimos después con más plenario. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios.
En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado de la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. ¿Tiene amigos en la política? Vuelvo a esa noche tan inolvidable para todos. Estaba con su hija. Y seguimos con plenario en una semana donde hubo muchísima información legislativa, muchas comisiones y empezaron a completarse las comisiones bicamerales, un viejo reclamo que se hacía desde hace bastante tiempo y bueno, allá se conformaron dos, una la Comisión Revisora de Cuentas y la otra la Comisión Bicameral del Defensor del Pueblo. Y el dato saliente fue que, bueno, en la Comisión Revisora de Cuentas se eligió presidente al diputado Miguel Pichetto, está a cargo. Recordemos que Pichetto, bueno, tiene expertise en la materia porque, bueno, él fue justamente presidente de la... No fue presidente, pero estuvo en la AGN, que, bueno, entonces que es encargada de revisar un poco las cuentas de la nación. En este caso, bueno, él es, recordemos también, hay participación de senadores nacionales y en este caso, bueno,
había una cuestión puntual que Encuentro Federal reclamaba participación en algunas comisiones. Hubo una comisión donde lo dejaron afuera y generó un fuerte enojo de parte de los diputados del bloque presidido por Miguel Pichetto. Y en ese caso se trataba de un lugar para, que era el lugar estaba tratando de recordar cuál era en donde se habían peleado, era la bicameral de seguimiento y control de los organismos de inteligencia. En ese momento el designado para ese lugar era Emilio Monzó y bueno, finalmente lo dejaron afuera. Recordemos cómo fue que quedó conformada también esa comisión. Dijimos diputados y senadores, entonces acá está el senador porteño Mariano Recalde, está elegido como vicepresidente primero. Las secretarías están repartidas entre un senador, que es Juan Carlos Moreno, y el diputado nacional Álvaro González del PRO, que él está alineado con Horacio Rodríguez Larreta. ¿Quiénes están completando esta comisión? Los senadores nacionales, el radical Flavio Fama, la senadora del PRO Guadalupe Tagliaferri, el senador entrerriano de Unidad Federal Edgardo Cuader y el jefe del interbloque de Unión por la Patria José Mayans, que suele tener expertise para esa cuestión de la revisión de cuentas. Y diputados están de La Libertad Avanza, el salteño Julio Moreno Ovalle, la radical cordobesa Soledad Carrizo y el presidente de la bancada kirchnerista Germán Martínez y Luana Volnovich, también de Unión por la Patria. Sí, una comisión que se constituye a la espera también de la definición de quiénes van a ir a la Auditoría General de la Nación. Recordemos que falta definir los lugares en representación de la Cámara de Diputados, haciendo lugar a los distintos planteos que hacen los bloques, a ver quiénes se quedan con ese lugar, pero lo cierto es que todavía no tienen los nombres definidos. Mario Negri era uno de los que se candidateaba, pero por ahora no hay resolución de eso. Y también la Comisión Mixta Revisora de Cuentas tiene que ver con, hay también en esa, tengo entendido, participantes de la GEN en esa comisión que es mixta. Sí. Suele tener mayoría opositora porque justamente es una forma también de auditar el manejo de los números. Así es, y entre los proyectos también que avanzan en la Cámara de Diputados hay uno. Siempre me quedó grabado el etiquetado frontal, ese proyecto que despertó tanta polémica y es muy receptivo por mucho, pero a mí me parece que finalmente logró instalarse y es una buena iniciativa. Hay otro etiquetado que me da interés conocerlo un poco, porque es el etiquetado digital. De eso nos va a desasnar Antonio. No, Pablo. Parece que perdón, me equivoqué. Sí. Vamos con Pablo. Lo estudió él. Efectivamente, un Yo te proyecto... sorprendía. No me lo tires para ahí. A ver. Un proyecto que generó mucho revuelo, ¿no? Porque es un proyecto de Gisela Marciota, de la diputada de Unión por la Patria por la ciudad de Buenos Aires, y que trata sobre las redes sociales. Sí. Entonces la palabra etiqueta o etiquetado me parece que despertó muchas críticas y a la diputada se la tildó de comunista básicamente por esta idea de poder trazar o tener un etiquetado respecto de los usuarios o los distintos usuarios en lo que son las redes sociales, que están claramente en un momento de muchísima potencia, de muchísimo vigor, que hay mucha información circulando por ahí. Se crea un sistema de etiquetado digital nacional que es obligatorio para que se clasifiquen los distintos tipos de usuarios en redes sociales que sean masivas, y este etiquetado tiene que ser en categorías, ¿sí? Esto es lo que establece este proyecto, que en lo que nosotros llamamos habitualmente, José, el PRODE. Sí, pocas chances. Nulas, diría, ¿no? Si uno dice ganar, perder, empatar, pierde. Este proyecto pierde. Pero como generó mucho ruido, me parecía interesante poder traerlo, claro, y poder empezar a desmenuzarlo o a analizarlo. Esto es para las redes, no para las webs, es para las redes. No, esto es para las redes, exactamente, las redes sociales masivas, que ahí es lo que estamos viendo
en placa. Continúo con una tos persistente, pero ya la vamos a mejorar. Tome agua. Dentro de esas categorías o clasificaciones está la de humanos, ¿sí? Sí. Usuarios humanos, es decir, personas físicas, obviamente. Los bots, los famosos bots, las famosas cuentas que son que están automatizadas. Claro. Los multicuentas, es decir, aquellos usuarios que utilizan más de una cuenta o administran más de una cuenta en las redes sociales. Sí. Plataformas de redes sociales masivas y una identidad digital, ¿no? Para ir intentando trazar, digamos, parte de estas categorías o ir estableciendo estas categorías: usuarios humanos, bots y quienes utilizan multicuentas, por lo menos en lo que tiene que ver con personas. O sea que cuando vos lo ves en la red al que sea, al usuario ahí te figura qué es lo que es. Sí, yo me lo imagino como una especie, ¿viste? El verificado que tienen muchas redes sociales. Claro, con un tilde. Algo similar a eso. Pero, por ejemplo, esto es una pregunta, ¿no? Que estaría bueno si fuésemos un debate de una reunión de comisión o de un plenario de comisiones. ¿Cómo funciona eso? Claro. Para una cuenta que está para Elon Musk. Claro. Digo Elon Musk por porque ejemplo, justo es el dueño de X, pero digo, para una persona que está en el extranjero, ¿cómo funciona, no funciona? ¿Cómo se aplicaría acá? Claro. Pero bueno. Sí, entiendo. La verificación de identidad viene con la protección de los datos digitales personales. Esto digo, la idea de poder resguardar cierta privacidad, sobre todo de vuelta con los datos que son propios de cada uno de los usuarios. Muchas veces a partir de las redes se rastrean información que tiene que ver con las personas. Y en la última placa lo que vemos es que se establece la creación de un sistema de etiquetado digital para los prestadores de servicios afectados, que deberán formular reglas de etiquetado claras, específicas y operables. Es decir, que va más allá de las personas físicas o de los usuarios como personas físicas, sino que también aquellos que prestan los servicios de plataformas digitales también tienen que tener su propio etiquetado digital y su propia verificación. Claro. Un proyecto de vuelta que, por lo menos cuando uno vio cómo rebotaba en las redes sociales, tenía muchas más críticas que apoyo. Claro. Sí. Esto tiene que ver, obviamente, creo yo, ¿no? Que está un poco pensado en la idea de que hay muchos usuarios hoy, por ejemplo, que están dentro del ecosistema digital libertario, donde se genera mucho contenido, donde se genera mucha opinión, donde se generan muchas interacciones, pero que tal vez no termina de identificar de dónde vienen, ¿no? Cuál es la procedencia. Creo que un poco el espíritu de Marciota es tratar de ir etiquetando cada una de las cuentas. Bueno, por ahora me parece que no va a prosperar, que no tiene mucho, que no va a tener mucho eco acá, que tal vez tiene mucho eco como críticas en otros espacios o en otros lugares, en las noticias, en las redes, pero que tiene pocas chances, digamos, de prosperar en comisión y de obviamente ir al recinto y tener media sanción. Es verdad, muy pocas chances, pero muy interesante esta iniciativa que, bueno, presentó Gisela Marciota. Sí. Realmente, son estos que despiertan intriga como para ver si pueden llegar a avanzar. Bueno, lo que pasa es que ponerse a legislar sobre una cuestión como las redes sociales me parece un chino. Dificilísimo, es difícil, cuando trascienden las fronteras. Sí. Es un poco como las reuniones que se están haciendo y que se siguen haciendo sobre inteligencia artificial, que bueno, acá en realidad hay iniciativas, pero más que nada, bueno, son informativas las que se están realizando en la Comisión de Ciencia y Tecnología que preside Daniel Goyan y que ahora hace un par de semanas que no se vienen reuniendo, pero hay bastante debate, bastantes exposiciones de invitados, pero uno le da duda de qué es lo que podés llegar a legislar, meterte en una cosa que es bastante complicada para hacerlo. Pero bueno, son iniciativas o inquietudes que nacen en el Congreso Nacional y que a veces, bueno, uno imagina que puede llegar a avanzar o no, pero bueno, en el caso de la diputada... Sí, lo de inteligencia artificial lo entiendo más como algo incipiente que por ahí, ¿no? Se quiere como analizar cuáles son las consecuencias, lo que puede suceder, la evolución. En el caso de las redes sociales
la etiqueta suena restrictivo, no sé cómo decirlo, claro, pero sí, entonces automáticamente despierta rechazo. Así es. Decíamos también que, bueno, a propósito de las bicamerales, para no dejar colgada la bicameral de Defensoría del Pueblo, que la habíamos citado también, conformó de la siguiente manera: el senador pampeano Daniel Kroneberger, del radicalismo es quien la va a presidir, Margarita Stolbizer va a ser secretaria de la misma, y después completan la nómina los senadores María Victoria Guala, que es del PRO, Mónica Silva, de Juntos Somos Río Negro, Vilma Bedia, de La Libertad Avanza, Anabel Fernández Sagasti, de Unión por la Patria, y Fernando Salino, también de Unión por la Patria, más Alicia Kirchner, que también es de ese sector. Y los diputados Juan Manuel Pedrini, de Unión por la Patria, Cecilia Moró, también de ese espacio, Germán Martínez, presidente de ese bloque, Emanuel Bianchetti del PRO, Fabio Quetlas de la UCR y Gabriel Bornoroni de La Libertad Avanza. A propósito de Quetlas, es otro de los que querían tentar para irse también con el... Por eso hablaban de los radicales que se fueron, hablaban de que de entre 11 de mínima y 15 de máxima, y por ahí lo contaban a Quetlas, pero difícil. Quetlas está alineado con el... Maxi Abad. Claro, Abad. Difícil. Abad es... Banfi también está con Abad, o sea, realmente no sí, difícil. Es un sector que apuesta de un modo por el equilibrio, que quiere tener protagonismo también en la toma de decisiones, pero que no termina de plantearse como claros opositores al gobierno de Milei, un perfil distinto al que eligieron tomar Martín Lustó, Facundo Manes y Pablo Juliano, avanzando con este nuevo bloque. Así es, y bueno, también hablábamos de la mucha actividad legislativa que había habido en materia de comisiones martes y miércoles. Hoy fue más bien reducido y bastante larga fue la reunión, a presupuesto, al análisis de presupuesto. Dicen que la semana que viene serán 2 o 3 reuniones las que se realizarán. También, bueno, otro dato, el régimen penal juvenil, un dato que, bueno, no avanzó hacia el dictamen, pero sí se conocieron los datos de los cálculos, que va a resultar 200.000 millones de pesos, son los que generaría el tratamiento de esta iniciativa. Y ahora, bueno, hablábamos del presupuesto, y entonces el presupuesto del debate puntualmente que se está realizando ahora, pero bueno, volvemos sobre el texto original, aquel que presentó allá por el 15 de septiembre, parece tan lejano el día, y fue el propio presidente. El propio presidente de la Nación. Bueno, de ese tema nos va a hablar ahora sí Antonio. Sí, es uno de los temas que viene estando en agenda por lo menos hace un tiempo, porque, bueno, es el tema de lo que queda del año, ¿no es cierto? Lo que tiene que ver con el presupuesto. Vamos a hacer un repaso, José, Pablo, si les parece, de los puntos centrales que tiene este presupuesto, de lo que tiene previsto, que es la proyección del gobierno nacional para el año que viene. Un crecimiento del 5% del Producto Bruto, que se explicaría en gran parte por el rebote que prevén de la caída, que ya está casi pactada, ¿no es cierto?, de la recesión que comenzó este año. Bueno, esperan un rebote del 5%, con una caída que va a ser similar a ese número, un poco más cerca del 4, dicen algunos, otros más cerca del 6, pero por ahí andará. Un dólar oficial de 1.207 pesos, lo que muestra que no hay en los papeles, en los registros, ninguna perspectiva de devaluación de acá al año que viene, manteniendo el crawling peg de Luis Caputo, y también con la apuesta de el ingreso de divisas respecto de la minería, de la pesca, que creció mucho según el último estimador mensual de actividad económica, y también lo que tiene que ver con el ingreso de las agroexportaciones. Principalmente con eso apuntan a sostener ese ingreso al Banco Central, que permite un dólar estable en 1.207 pesos. Cuando uno habla del presupuesto, los primeros datos que cuando se hace la presentación son esos dos que vos pones ahí. Así siempre es. Quieren ver a ver cuánto va a estar el dólar y qué crecimiento están calculando, e inmediatamente uno dice, bueno, son mentiras los dos. Lo que viene después es el número de inflación. Y ese también. Y a ver, viene acá también. En la siguiente placa.
porque la inflación desacelera y la estiman en un 18,3% interanual. Una inflación casi del 1 o 2%, entre el 1 y el 2% mensual. Bueno, demasiado optimismo para los que vienen siendo estos números, pero bueno, vamos a ver cómo evalúa, porque lo que parte de base, la base de la que parte el gobierno para realizar este presupuesto fue lo que dijo Javier Milei cuando vino a este congreso, que es no se gasta más de lo que ingresa, a partir de lo que ingresa se verá en lo que se gasta, y por eso apuntan a un equilibrio fiscal que les permita sostener la política del déficit cero y una inflación. Vamos a ver cómo se puede mantener también esta inflación. El principal ruido que hace en macroeconomistas es, bueno, si la economía se va a recuperar en un 5%, eso en algún punto se tiene que haber trasladado a precios, entonces hace mucho ruido que la desaceleración de la inflación sea tan abrupta. Una de las dos cosas no se va a dar. Me meto en un berenjenal si digo, bueno, si trato de recordar lo que dijo el presidente de la Nación estos días, lo dijo en Neura, el miércoles creo que, el día de su cumpleaños, que la inflación real hay que descontarle 2,5 puntos, creo. Que la inflación real es 1, dijo, ¿no? Claro, porque si estamos en 3,5, hay que descontarle siempre 2,5 puntos, que es la devaluación. Ahí es el berenjenal en el que me instalo, porque esos 2,5 siempre hay que descontárselo, porque es la inflación que genera el propio Estado. O sea que si en un momento dado deja de generar las expectativas devaluatorias, entonces bueno, ahí hay que contarle un 1%, y de ahí sacaba que podía llegar a haber un 1% de inflación anual. Entonces que iba a ser menos de ese 18%. Ojalá. Ese era un poco el cálculo optimista, sí. Bueno, también prevén un resultado primario fiscal en base a un superávit del 1,3% del PBI, es decir, por encima de lo que veníamos viendo en los últimos años, terminando con los presupuestos con déficit fiscal, que es lo que el caballito de batalla que presenta el gobierno nacional a la hora de defender su gestión. Claro. Los recursos totales y los gastos estimados alcanzan el 16,5% del producto, mucho menor a lo que veníamos viendo en ocasiones anteriores, porque lo que va a empezar a tener mucho peso es el pago de deuda de parte del Estado Nacional con los distintos acreedores. No habrá desbalances en las cuentas públicas, es lo que afirman respecto a estos puntos, porque, bueno, dando a entender que no va a haber mayor incremento de partidas. Claro. Sí, ese es el punto central del gobierno. De hecho, lo ponen en el artículo 1, una fórmula que yo no alcancé a comprender, pero bueno, no soy economista, digamos, donde las erogaciones, lo que se gasta, no puede nunca superar lo que se recauda. Y además donde, esto que decía Tony respecto de la deuda, digamos, lo que se ahorra va a asegurar que se va a cumplir con los compromisos. Claro. ¿No? Claro. Y ahí también lo que tenemos que ver son las prioridades del gobierno que definen en el proyecto que llegó el 15 de septiembre, que tiene que ver con el acompañamiento social directo. Principalmente a lo que hacen referencia es en diciembre, cuando ni bien asumen que avanzan con la devaluación del 120%, cuando llevan el dólar de 400 a 820, lo que plantean es, bueno, se duplicó en ese momento la AUH y las distintas asignaciones de entrega directa, dando a entender que hubo alguna política de ingresos para esos sectores. La seguridad, que si bien sufre también un ajuste, o aseguran que hubo un cambio que permite mayor eficiencia, lo mismo que la defensa y la modernización del Estado, lo que veníamos charlando antes con la ley Hojarasca, el divorcio agilizado y demás cuestiones que permiten una dinámica donde por lo menos en el gobierno buscan mostrar estos tres pilares para la hora de haber elaborado este presupuesto. Claro. Se destaca así un incremento del 374%, decíamos, en la AUH y en la asignación universal por embarazo, lo que el gobierno destaca como factor fundamental para que, si bien la pobreza aumentó un 12% en los primeros 6 meses del gobierno de Javier Milei, destacan esta reparación para los sectores más desprotegidos. Sí, ahí hay un punto, o que puede ser un punto caliente, porque ahí lo que estamos viendo es lo que se ha incrementado, pero pienso en que el gobierno en el presupuesto desengancha lo que son las asignaciones familiares y la UH. La UH es para el universo informal, la asignación familiar es para los empleados registrados,
la desengancha de la inflación del IPC. Claro. Eso es un punto que fue muy criticado, ¿no? Porque obviamente eso actualiza un montón de gastos del ANSES automáticamente, pero bueno, son las asignaciones familiares que ya correrían más por discrecionalidad que por actualización inflacionaria. En esos puntos son los que se basa el gobierno para justificar la decisión de sostener el gasto fiscal en los sectores más empobrecidos de la sociedad. Tenemos unas plaquitas más para seguir repasando los puntos principales. Bueno, la administración actual redujo la cantidad de ministerios de 18 a 8 y el número de secretarías de 105 a 52 y hacen foco en la eliminación del 50% de los cargos políticos. Esto es hasta cuando lo que dice el presupuesto. Después se avanzó. El último caso que tuvimos tiene que ver con la Administración Federal de Ingresos Públicos, que se avanzó en su disolución, y también eliminación nuevamente de cargos jerárquicos. Muy bien, esos datos está bueno refrescarlos porque son los que bueno, se conocieron ese 15 de septiembre cuando se presentó el presupuesto, e inmediatamente después mientras transcurría el discurso del presidente de la Nación, se conocían los datos, el texto, que yo pensé que lo iban a dar a conocer al día siguiente, no, el mismo domingo lo hicieron. Hablando de datos, porque hoy también se dieron datos en la presentación de Carlos Torrendel y, por ejemplo, hablaba del tema universidades que nos dominó durante las últimas semanas, y él dijo el gasto en universidades, el destinado a las universidades, equivale a 2/3 de lo que corresponde a todo el gasto destinado a la secretaría que él conduce. ¿Y de cuánto estamos hablando? De casi unos 4 billones de pesos invertidos en materia de universidades. Eso es lo que decía el secretario Torrendel, que expuso durante varias horas de esta extensa jornada del presupuesto de la Nación. Veremos entonces la próxima. Todavía no está anunciado quiénes son los próximos visitantes que van a informar en el área. Al que sí no están informados de eso, sabemos quién no va a venir. Luis Toto Caputo. Él no va a venir, no lo esperen. Sigan llamándolo, pero no lo esperen. Sí. Si hay sesión, el día que haya sesión se va a aprobar un pedido para que venga. Pero no hay ninguna intimación para que venga, o sea, puede no venir. Así que ni él, ni tampoco hoy se reclamaba la presencia también de Sandra Petovelo, que no va a venir y no va a venir. Llegamos al final de esta edición, bueno, bastante sustanciosa, me parece. Gracias, Pablo. Nos vemos la semana que viene. Antonio. José, un placer. Gracias por recibirme. Gracias. Vos seguís acá. Yo sigo al aire. Firme. Sigue en Pasos Perdidos el próximo programa con Amanda Alma, Fernando Fracchelli. Nosotros volvemos a encontrarnos mañana a partir de las 15 horas. Será hasta entonces. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques.
Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. ¿Tiene amigos en la política? Vuelvo a esa noche tan inolvidable para todos. Estaba con su hija.